Toma este tiempo, oh bendito Señor. Sujetamos a ti este tiempo, a ti que tienes todo el control de todas las cosas, que eres soberano, que eres poderoso, que eres victorioso. Nunca has perdido una batalla, nunca la perderás. En cada escenario, en cada circunstancia, en cada situación, tú nos llevas a buscarte a ti, a depender de ti. Líbranos de toda actitud de autosuficiencia. Líbranos, oh Señor, de no invocarte en cada área de nuestra vida. Muy por el contrario, permítenos y anímanos, desafíanos a buscarte y depender de ti en cada situación. En el nombre de Jesús. Amén. Cuando uno menosprecia ciertas situaciones, puede correr un gran peligro de caer en trampas, en equivocaciones, en malas decisiones y abiertamente en pecados que van en contra de Dios y su palabra. ¿Cómo es esto posible? Precisamente es esta la realidad que tuvo que enfrentar Josué, un victorioso guerrero, un hombre que sucedió a Moisés por la perfecta voluntad de Dios. Tuvo que aprender lo importante de depender de Dios en cada circunstancia y en cada situación. Y al igual que como Aslan le manifestó a Lucy, no dar por hecho que las cosas se van a repetir de la misma manera. El capítulo 6 del libro de Josué, que te invito a abrir en este mismo instante, el capítulo 6 cuenta y relata uno de los acontecimientos más extraordinarios en esta campaña victoriosa de Josué rumbo a la tierra prometida. Josué fue un hombre, el sucesor de Moisés, quien tenía como misión introducir al pueblo de Israel a la tierra prometida, tierra que fluye leche y miel. ¿Qué es lo interesante? Él viene experimentando victoria tras victoria. Es una campaña extraordinaria cuando uno hace el recuento respecto del viaje que el pueblo de Israel, bajo la dirección de Josué, realizó para tomar posesión de la tierra. Vemos victoria tras victoria. Y una de las victorias más rotulantes, una de las victorias más extraordinarias y más conocida es la victoria sobre la ciudad de Jericó. No cualquier ciudad, es una fortaleza. De hecho, el capítulo 6 parte diciendo que Jericó estaba cerrada, bien cerrada. Sin embargo, Dios mismo le dice a Josué que es tiempo de que tomen esta fortaleza. Y el capítulo 6 termina de la siguiente manera. Estaba pues Jehová con Josué y su nombre se divulgó por toda la tierra. El Señor estaba con Josué, la victoria estaba asegurada. De hecho, esto causó también que la propia fama de Josué fuera reconocida. Era Dios quien iba adelante, evidentemente, pero fue tan potente la victoria que se experimentó en Jericó, ¿sí?, que la fama de Josué creció. Así lo dice este mismo versículo, estoy en Josué 6:27, en la Nueva Traducción Viviente dice: así que el Señor estaba con Josué y la fama de Josué se extendió por todo el territorio. Muchas veces una gran victoria es el momento más peligroso que podemos experimentar. La fama de Josué creció, era notorio que él había hecho las cosas bien, era notorio que habían logrado el objetivo, era notorio que habían ganado la batalla. La victoria es nuestra. Pero muchas veces cuando uno se siente victorioso, cuando uno experimenta esa grata, esa correcta manifestación de la victoria, qué grata es la victoria. Es una sensación sin igual cuando uno se sabe victorioso. Qué agradable es esa sensación de victoria, saber que hemos ganado. Es ahí precisamente en donde comienza una etapa en la cual uno tiene que aprender a disfrutar la victoria, a trabajar en la victoria y a mantener la victoria. Porque esta campaña de conquista continuó.
¿sí? Y el capítulo 7 parte con una advertencia muy potente. Es interesante cuando los versículos comienzan con un pero. ¿Sí? Podríamos decirlo de una forma, o de otra forma más bien dicho, es ganamos pero. Imagínense que tú llegas a tu casa después de haber disputado un partido de, no sé, de cualquier cosa, de cualquier deporte o cualquier situación, o incluso en tu trabajo, después de haber experimentado una lucha en tu trabajo, en distintas actividades, y llegas a tu casa y te preguntan, ¿cómo te fue? Ganamos, pero ese pero deja un signo de atención, ¿pero qué? El capítulo 6 trata de una tremenda victoria del pueblo de Israel. Es muy potente la victoria que Israel gana derrotando a Jericó. Sin embargo, el capítulo siguiente comienza con un pero. ¿Has experimentado en este tiempo los pero? Estoy bien, pero. Dice el versículo 1 en el capítulo 7, pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema. Porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema. Y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Después de una gran victoria, lo que uno menos tiene que hacer es relajarse. Después de una gran victoria, después de esa sensación, de esa alegría de experimentar, ganamos, triunfamos, es cuando más uno tiene que prestar atención. El capítulo 6 relata una tremenda victoria y el 7 parte con un pero. Y aquí hay una palabra que se puede agregar a nuestro vocabulario, y no solamente a nuestro vocabulario general, cultural, sino también a nuestro vocabulario bíblico. En esta versión, en la Reina Valera, dice que el pueblo de Israel prevaricó. Y es válido hacerse la pregunta, ¿qué es prevaricar? ¿Qué es prevaricar? En términos generales, es una acción que ejerce una autoridad. Por ejemplo, un juez que emite un juicio injusto y lo realiza a pesar de saber que es injusto. Él está prevaricando. Pero bíblicamente tiene un aspecto más grande todavía, más amplio, más que más grande, más amplio. Prevaricar significa traición o pecado, viene de cubrir o actuar encubiertamente. Entonces prevaricar no necesariamente tiene que hacerlo alguien que está en autoridad, sino que bíblicamente, de la palabra hebrea ma'al, prevaricar es hacer algo a escondidas, es hacer algo oculto. ¿Hay cosas ocultas en tu vida? ¿Estás haciendo cosas a escondidas? Cuando te pones frente al computador, lo que tú estás viendo, ¿lo compartirías con otros? Esto lo leí en un libro muy interesante que advertía acerca de las consecuencias de la pornografía. Y el autor lo ponía de tal manera que decía, ¿cómo saber si lo que yo estoy viendo es correcto o incorrecto? ¿Cómo saber si lo que yo estoy mirando en el computador cae en la categoría de pornografía o no? Y él expone una regla muy sencilla. Si lo que tú estás viendo en el computador, si lo que tú estás viendo en el teléfono, si lo que tú estás viendo en el televisor, no se lo mostrarías a alguien porque te da vergüenza, eso ya es pornografía. Dramático, duro, exagerado, me pareció una norma excelente. Y personalmente la aplico evidentemente hasta el día de hoy. Si lo que tú estás viendo en privado no se lo mostrarías a alguien, podemos decir de acuerdo a esto que estás prevaricando contra Dios. Estás haciendo cosas a ocultas. Y esto puede extenderse evidentemente mucho más. La tremenda victoria da vuelta a la página con un pero.
Y si me acompañan a leer los versículos siguientes, dice el versículo 2. Después Josué envió hombres desde Jericó a Jai, que estaba junto a Bet-Aven, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo: subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Jai. Y volviendo a Josué le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres, y tomarán a Jai. No fatigues a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron de delante de los de Jai. Y los de Jai mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim, y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Por favor, nunca perdamos el contexto. Viene el pueblo de Israel de una tremenda victoria. Nada en el contexto hace presagiar que esto tendría que cambiar. ¿Por qué si venimos de una tremenda victoria, ahora vamos a experimentar una derrota? Envalentonado en este pensamiento y decidido, Josué toma una decisión y dice: prosigamos, sigamos adelante. ¿Cuál es el problema? ¿Sí? Lo que acaba de suceder tendría que seguir su mismo curso. ¿Y qué hace él? Manda espías, manda gente. Él toma la decisión: vamos a hacer un trabajo bien hecho, evidentemente, vamos a evaluar las circunstancias, veamos qué tenemos que hacer. Y dice que estos espías, cuando vuelven, le dan un informe, dice: mira, esto es pan comido. Lo estoy resumiendo, lo estoy cambiando a lo mejor para los más puristas, ¿sí? que puede decir, está cambiando la versión. Le estoy tratando de llevar cómo lo haríamos nosotros. Mira, esto es sencillo, esto va a ser fácil, esto va a ser un mero trámite. De hecho, ni siquiera hay que llevar a toda la gente. ¿Para qué nos vamos a cansar? ¿Para qué nos vamos a fatigar? Simplemente llevemos 2,000 y 3,000 personas y continuemos. Porque venimos de victoria, venimos de triunfo, venimos de la algarabía. No hay nada de qué preocuparse. Pero no se olvide usted que el capítulo 7 comienza con un pero. Lo que sucede es que Israel experimenta una derrota. Y una derrota que hace que literalmente, como dice el versículo 5, el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. ¿Cómo poder interpretar correctamente la sensación que experimentó el pueblo de Israel después de esta tremenda victoria? Ellos se sintieron humillados. ¿Te has sentido humillado alguna vez? ¿Te has sentido humillada alguna vez? Yo quiero decirte que una de las cosas que oro por lo general al Señor, digo: Señor, no permitas que yo sea humillado. He pasado vergüenzas en mi vida y he tenido situaciones que quisiera borrar de mi vida para siempre. Y muchas veces están ahí y las vuelvo a ver. Es como un video que se va repitiendo. Y las vuelvo a ver y me duele. Es como que las volviera a vivir nuevamente. Cuando leo este pasaje, puedo decir: entiendo cómo se tiene que haber sentido el pueblo de Israel. Estábamos en una tremenda victoria y hoy día nos sentimos humillados, avergonzados. Muchas veces nuestro gran error es creer que las cosas se van a ir repitiendo tal cual como uno las viene haciendo. Que todo tendría que darse exactamente igual. Si Dios lo hizo de esta manera, ¿cómo no lo va a hacer en la siguiente de esta otra? Y no solamente eso. Cuando uno estudia la historia de Jericó, es interesante que es Dios, sí, Dios, quien le dice: anda a Jericó y conquístala. Estamos leyendo el capítulo 7 y hasta aquí, por lo menos desde el versículo 2 hasta el 5, no veo a Dios a ninguna parte.
Y esta perspectiva también debiera hacernos evaluar cómo es nuestra vida, cómo son nuestras decisiones, qué estamos haciendo. Cuando tú miras tu entorno, cuando tú miras tus desafíos, cuando tú miras tus actividades, incluso lo cotidiano, ¿está Dios en escena? ¿Aparece Dios en tus planes? No quiero bajo ningún punto de vista rebajar a Dios, sino que trato de ser claro en manifestar. Hay dos posiciones: o Dios está dirigiendo nuestra vida o nosotros estamos dirigiendo nuestra vida. No hay más matices, no hay más realidades. Josué, anda y toma Jericó, y yo te voy a decir el momento, yo te voy a decir la forma, te voy a decir la estrategia e incluso te voy a asegurar la victoria. La historia de Jericó rompe todos los parámetros, rompe todos los patrones, rompe todos los esquemas que podíamos haber tenido. ¿Quién iba a pensar la forma en cómo fue tomada Jericó? Es absolutamente hasta ridículo si alguien lo quiere, pero fue una victoria abrumadora. El siguiente desafío, algo tiene que haber sucedido con Josué y el pueblo que les hizo pensar, esto va a ser exactamente lo mismo. Se va a repetir exactamente lo mismo. Pero hay 3 puntos que tenemos que considerar. Primero, fue una decisión de Josué. Dios no aparece en esta decisión. Segundo, él toma el consejo de los otros. Y no necesariamente porque los otros digan algo quiere decir que esto es realmente así. Y tercer aspecto, Josué simplemente confía en su capacidad y entiende que las cosas debieran repetirse. Si siempre haces como siempre has hecho, siempre serás lo que siempre has sido. Si siempre haces lo que siempre has hecho, siempre serás lo que siempre has sido. Si hay algo que he entendido en la vida cristiana, es que hay una tendencia a la mediocridad, hay una tendencia a la comodidad, hay una tendencia a hacer las cosas de la misma manera, hay una tendencia a dormirse en los laureles, hay una tendencia a repetir, a la ley del mínimo esfuerzo, hay una tendencia a quedarse ahí lo que sea más sencillo, lo que sea más rápido, lo que sea más cómodo. Es una tendencia muy propia de nuestra carne y es una tendencia que cada uno debemos combatir. Josué simplemente se dejó llevar, tomó una decisión apresurada y la Biblia dice, el que se apresura, peca. ¿Cuál fue la consecuencia de esta decisión? Una humillación profunda. El pueblo desfalleció. El corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Miremos los versículos siguientes. Versículo 6 dice, entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro, delante del arca de Jehová, hasta caer la tarde. Él y los ancianos de Israel, y echaron polvo sobre sus cabezas. Y Josué dijo, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos, para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Vienen las recriminaciones, ¿no es cierto? Ay, Señor, ¿qué diré ya que Israel ha vuelto la espada delante de sus enemigos, avergonzado completamente? Primero las recriminaciones, Dios, tú tienes la culpa, ¿qué pasó aquí? No entiendo nada, esto debió haber sido una victoria, sorprendente, tal como lo fue en Jericó. Y ahora, ¿qué voy a decir? ¡Qué vergüenza, qué humillación más grande! ¿Qué voy a hablar? ¿Cómo doy cuentas? ¿Cómo rindo cuentas? Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestros nombres de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás a tu gran nombre? ¿Cómo doy la cara? Yo no sé si en el mismo instante te está pasando o te ha sucedido esta semana. ¿Cómo das la cara después de las decisiones que has tomado? ¿Cómo enfrentas las situaciones que hoy día te tienen humillado, humillada, avergonzado, avergonzada?
Qué difícil, ¿no? Tomé un curso, tomé una decisión, no le pregunté a Dios. Tengo dos opciones. O le echo la culpa a Dios, o me mantengo en mi arrogancia. Josué rasgó sus vestiduras y fue a donde Dios a decirle, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué experimento tanta vergüenza? Vengo de experimentar una tremenda victoria. Todos hablan bien de mí. Mi nombre es sinónimo de victoria. Mi nombre es sinónimo de hacer las cosas bien. ¿Por qué me está pasando esto ahora? Y no solamente esto. Lo primero que van a decir los demás es, bueno, tú no eres cristiano. Bueno, no dices que sigues a Dios. No dices que Dios está contigo. Dice el versículo 9. ¿Qué harás a tu gran nombre? Continuamos. Miren la respuesta de Dios. Jehová dijo a Josué, levántate. Esto es un mazazo para todas las personas que tienen la tendencia a ser lastimeros, ¿sí? A estarse lamiendo las heridas o diciendo pobrecito o pobrecita de mí. Levántate, levántate. ¿Por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún ha quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema, y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Levántate, santifica al pueblo y di, santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así, anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. ¡Qué tremenda lección vemos aquí! Josué se siente absolutamente humillado, Josué se siente absolutamente ofendido, le pregunta a Dios, ¿por qué me está pasando esto? Pero Dios, que conoce todas las cosas, no da lugar a segundas lecturas. Deja de tener autoconmiseración de ti, deja de decir pobrecito de mí, pobrecita de mí, ¿por qué me está pasando esto? Aquí hay un principio claro. Y vuelvo a repetir el versículo 12. No podrás hacer frente, el 13, perdón, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. El libro de Hebreos enseña el mismo principio en el Nuevo Testamento diciendo, sin santidad nadie podrá ver a Dios. Sin santidad no puedes buscar a Dios y sin santidad no puedes vencer a tus enemigos. No importa el nombre del enemigo, no importa la dificultad, no importa si es una adicción, no importa si es una situación espiritual, estás lidiando en un ambiente espiritual, estás lidiando con otras personas. Sin santidad no puedes derrotar a tus enemigos. Si no te santificas mientras haya pecado en tu vida, no podrás vencer. No puede ser más claro. Y este principio es exactamente igual hasta el día de hoy. Josué, deja de sentir lástima por ti. Lo que tienes que hacer es santificarte. Porque mientras el pecado esté en tu vida, no podrá haber victoria. Incluso podrías hacer esta ecuación. Mientras el pecado esté en tu vida, no habrá victoria. Y la gracia y la misericordia y el favor de Dios y la bendición y todos estos conceptos que la Biblia también enseña, sí. Pero mientras el pecado esté en tu vida, no podrás tener victoria. Entonces, antes de levantarte a querer dar la batalla, antes de levantarte a querer pelear con los otros, tienes que asegurarte abiertamente que en tu vida no haya pecado. Porque es lo que Dios le transmite a Josué. No vas a poder vencer.
El problema no soy yo, dice Dios. El problema está en ti. El problema no son tus enemigos, Josué. El problema está en Israel. En medio de Israel está el problema. Y esto es algo que tiene que llevarnos a evaluar. Vivimos en un entorno y en una sociedad que apunta todo hacia las terceras personas. Los demás tienen la culpa. La sociedad tiene la culpa. El presidente tiene la culpa. Mis padres tienen la culpa. Pero Dios, que es el mismo ayer, hoy y por los siglos, no cambia en sus principios. Y así como Él enseña que mientras haya pecado en nuestra vida, no podremos vencer a nuestros enemigos, así también enseña que el problema no es el exterior, no es el entorno. El problema está en nosotros. Josué, no vas a poder derrotar a tus enemigos porque el pecado está en medio de ti. ¿Cuál es la solución? Esta pregunta nos hacemos nosotros y es la pregunta que se hizo Josué. ¿Cuál es la solución? ¿Qué haremos? Versículo 14 dice: os acercaréis pues mañana por vuestras tribus. La tribu que Jehová tomare se acercará por sus familias, y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas. Y la casa que Jehová tomare se acercará por los varones, y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado, él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. Estos dos versículos reafirman un principio que yo he tratado de manifestar durante años. Los mismos principios de Dios se aplican para una nación, para una familia y para una persona. Santifica al pueblo, Josué, a toda la nación. Y yo voy a empezar a llamar por tribus, voy a llamar por casas, voy a llamar por familias y finalmente voy a llamar al varón. Cuando Adán y Eva pecan en el huerto del Edén, desobedecen a Dios, lo primero que Dios hace es llamar a Adán. Hoy, en una época absolutamente decadente respecto del liderazgo masculino, Dios sigue viendo las cosas desde la misma perspectiva. Voy a llamar al varón a rendir cuentas. ¿Qué hizo Adán? La mujer que me diste. La mujer que me diste. Josué, voy a llamar a las cabezas, voy a llamar a los varones. Ellos van a rendir cuentas por toda su familia. Pero esto involucra a toda una familia y toda una nación. La historia sigue relatando que efectivamente Dios lo hizo así en los versículos siguientes. Tribu por tribu, familia por familia, casa por casa, hasta que llegaron a un varón en específico. La Biblia dice en el versículo 20: Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ello. Llaman a la nación, llaman a la tribu, llaman a la familia, pero finalmente es uno. Y ese uno trajo consecuencias a toda la nación. Hijos de Dios, este es un tiempo que tenemos que reafirmar este principio de lo importante que es el trabajo que se hace personalmente, el trabajo que se hace en las familias, en las casas, en tu casa y en la mía. Porque esto puede traer repercusiones para toda la nación. Y así como comúnmente se dice una manzana podrida pudre todo el cajón,
una familia sana que busca a Dios puede restaurar toda una nación. Y para la gloria de Dios, he aquí, hay más de una familia. Y tú puedes decir, pero yo estoy solo, mi familia no busca a Dios conmigo. Acán dañó toda una nación. Pero tú puedes restaurar toda una nación en el poder de Cristo Jesús. Este es el tiempo de la iglesia, no de una persona. No sigamos esperando que venga alguien a solucionar esto. Por favor, erradiquemos de nuestro lenguaje, erradiquemos de nuestra mente y de nuestro corazón esa tendencia del pensamiento que es que venga alguien y solucione esto. Hace 2000 años, el Hijo de Dios vino a poner fin al pecado para que tú y yo tengamos vida eterna. Y fuera de Él no hay otro nombre en el cual los hombres puedan ser salvos. Ni nadie puede arreglar esto. Si Cristo no lo arregla primero en tu vida, nadie lo puede arreglar. Que este sea el tiempo en que nos levantemos. Que este sea el tiempo en que nos desafiemos. Y que este sea el tiempo en que seamos sinceros en nuestro corazón. Acán reconoce su realidad. Y quisiera leerte este mismo versículo. Josué capítulo 7, 20 y 21 de la Nueva Traducción Viviente dice: Acán respondió, es cierto, he pecado contra el Señor, Dios de Israel. Entre el botín vi un hermoso manto de Babilonia, 200 monedas de plata y una barra de oro que pesaba más de medio kilo. Y presta atención a esta frase en esta traducción de la Biblia. Los deseaba tanto que los tomé. ¿Con qué estás lidiando? ¿Qué hay en tu corazón que atrae tanto tu vida que vuelve a ser irresistible? Incluso tú puedes decir, ¿sabes qué? Esto me fascina. Este videojuego, esta adicción, este problema, esta relación, esta situación, esta circunstancia, este pensamiento. La fascinación, aquello que a ti te fascina, aquello que es irresistible, es pura y lisa, llanamente brujería. Y la brujería no se combate humanamente, se combate espiritualmente. El mismo Acán está reconociendo, los vi y no pude resistirme. Era un manto precioso, era lingote de oro, era mucha plata. ¿Cómo resistirme ante esta oportunidad? ¿Cómo resistirme ante esto? Pero Dios había establecido y Dios había dicho, no tomen nada de Jericó. No tomen para ustedes nada de Jericó porque esto está bajo maldición. Si hay algo que para ti es irresistible, que no puedes evitarlo, que hay una especie de fascinación, ten en consideración esto. Esto puede condenar tu vida. Esto puede llevarte a tal punto, a tal destrucción que no solamente dañe tu vida, sino también tu familia e incluso la nación. Este es el tiempo de considerar nuestra responsabilidad. Tal como sucedió en Edén, el deseo sin límites es una importante fuente generadora de pecado. Por ende, qué importante es sujetar nuestras vidas a Dios. Qué importante es sujetar nuestros corazones a Dios. Qué importante es que en este tiempo busquemos al Señor. El Señor quiere llevarnos de victoria en victoria, de poder en poder. Ese es su plan. Y esta es una época de conquista, es una época abierta de conquista. Pero tomemos esta advertencia, hijos de Dios.
Si hay pecado en nuestra vida, no vamos a poder vencer a nuestros enemigos. Si hemos guardado cosas, hemos sido presos del deseo. Lo deseé tanto, lo quería tanto. Es importante tomar una decisión antes de. De hecho, el versículo que les comentaba, el versículo 21 en la Nueva Traducción Viviente dice: está todo enterrado debajo de mi carpa. La plata la enterré aún más profundo que el resto de las cosas. Raíz de todos los males es el amor al dinero. Hijo de Dios, esta es una época crucial. El Señor viene pronto. El Señor está a las puertas. Y Él va a levantar de la tierra una iglesia gloriosa, una iglesia poderosa, una iglesia victoriosa. Es el propósito de Dios que cuando la iglesia sea tomada, cuando sea raptada, sea una iglesia poderosa en el Espíritu, poderosa en oración, en victoria, en triunfo. Él nos dará la estrategia, Él nos dará la autoridad, Él nos dará la manera de hacerlo. Él quiere que en tu vida haya poder y autoridad en Cristo. Pero al igual que Acán, si no hay santidad en nuestra vida, no podremos vencer la tentación. Y al igual que Josué, si no ponemos a Dios en primer lugar, por más que los planes y por más que los proyectos y por más que incluso las demás personas nos digan: mira, sigue adelante, esto va muy bien, es muy probable que incluso después de ver una abrumadora victoria, puedas caer en una humillante derrota. ¿Qué hacer, hijos de Dios? Si hay pecado en tu vida, pídele perdón al Espíritu Santo. Humíllate. Es mejor humillarse delante de Dios que ser humillado después. Si no estás considerando a Dios en tus planes, escucha los planes que Dios tiene. La victoria de Jericó fue potentísima, porque Dios tiene el plan y Dios tiene la manera, Dios sabe cómo hacerlo. Dios quiere que tú y yo vivamos en victoria definitivamente, pero la victoria está en sus planes, en sus propósitos. Y en tercer aspecto, sé lleno del Espíritu Santo. Toma el consejo del Espíritu Santo. No tomes el consejo de otras personas, no tomes el consejo de lo que te dice el mundo. El mundo te va a presentar algo definitivamente que podría ser muy, muy válido, hasta atractivo. Josué, no saques a toda la gente. ¿Para qué? Esto es sencillo, esto es fácil. Toma el consejo del Espíritu Santo. Toma el consejo de su palabra. Antes de emprender cualquier cosa, toma el consejo de la palabra de Dios. Busca a Dios de todo tu corazón. Depende de Él, espera en Él. Toma sus estrategias, no las tuyas propias. Toma su consejo, no tu propio consejo. Porque definitivamente Él quiere llevarte y llevarnos a la victoria. Hijos de Dios, el papel de la iglesia en este tiempo es esencial. Este es el tiempo de la iglesia. Y Dios nos va a llevar de victoria en victoria, de poder en poder, como dice su palabra. Pero tenemos que estar, como dice Juan 15, asidos a la vid, tomados de la vid, separados de Él, nada podemos hacer. Y Él quiere marcar la diferencia. Yo creo esto con todo mi corazón, pero no es simplemente una creencia personal como Andrés Espejo. Es discernir y entender cuál es el propósito de Dios en base a lo que dice su palabra. Él viene pronto, Él viene por su iglesia, por una iglesia que no tenga ni manchas ni arrugas, por una iglesia victoriosa, por una iglesia resplandeciente, de lino fino. Y aún el Apocalipsis enseña que el lino fino son las oraciones de la iglesia, son las oraciones de los santos. Busquemos a Dios, pidamos dirección, estrategia, y Él nos llevará a una rotunda victoria y nos librará de tener una humillante derrota. Vamos a inclinar nuestros corazones delante de Él. Oh Señor, gracias por esta hora.
Gracias por esta enseñanza que tú nos dejas también aquí en el libro de Josué. Qué potente es entender esta realidad. Todo parecía mostrar que habría otra victoria. Pero Josué no consideró tu voluntad. Josué no tomó en cuenta los peros. Haznos conscientes, Espíritu Santo, de aquellos peros que hay en nuestra vida. Cuando el joven rico vino queriendo ganar el cielo, queriendo tener un lugar, Jesús le dijo, todo está bien, pero hay una sola cosa te falta. Hijo de Dios, que en este tiempo nuestra vida se incline al Señor. Espíritu Santo, inclina nuestra vida más y más a ti. Haznos discernir, haznos entender, comprender tu voluntad. Danos tú las estrategias, Señor. Nos rendimos a ti, porque sabemos que tú nos llevarás en victoria. Y has puesto a la iglesia como un fundamento potente y poderoso para cumplir tus propósitos aquí en la tierra. Y yo quiero ser parte de esos propósitos, Espíritu Santo. Yo quiero cumplir tu voluntad, no solamente en mi vida, sino en este tiempo y en esta nación. Úsame, Señor, usa mi vida, desarrolla mi vida, capacítame para hacer tu voluntad y entender que en cada paso, en cada área y en cada situación, debo depender de ti. Amado Espíritu Santo, en esta hora queremos honrarte, queremos bendecirte y agradecerte por tu favor, tu gracia y tu presencia, y entregarte a ti nuestras vidas. Para ti sea la gloria, el honor y el poder. En el nombre de Jesús te honramos y te exaltamos y te bendecimos en esta adoración. Bendito sea tu nombre, exaltado sea tu nombre. Poderoso Dios, te bendecimos. Amén.